¿Qué tal, jóvenes? Se les da la bienvenida al curso de aritmética. El día de hoy desarrollaremos el tema de promedios, en el cual se abordará el promedio ponderado y el promedio aritmético. A continuación vamos a desarrollar una introducción con respecto a lo que es el promedio, la cual nos menciona que se utiliza en todas las actividades de la vida cuya finalidad es resumir y representar un conjunto de datos. Veamos el siguiente cuadro. Esperanza de vida al nacer, en años de vida, por sexo en la zona urbana. En el periodo del 85 al 90, la esperanza de vida de las mujeres 70,92 años. En el caso de los varones, la esperanza de vida es 65,89. Ambos resultados se obtienen mediante un promedio. Lo mismo sería si queremos calcular u obtener el promedio de esperanza de vida de varones y mujeres. Por cada periodo de 5 años se realiza lo mismo. Ese cálculo lo vamos a desarrollar a continuación. Veamos ahora el concepto de promedios, el cual nos menciona que es aquella cantidad que representa a un conjunto de números. En un conjunto de números vamos a indicar que el promedio que vamos a calcular debe estar entre el menor valor y el mayor valor. Para entender mejor esto, trabajamos un ejemplo. Tenemos los datos 12, 18, 20 y 15. El valor del promedio estaría entre el menor de ellos, que es 12, y el mayor de ellos, que sería 20. Otro ejemplo. La estatura promedio de varones y mujeres de cada país. El valor que resulta de cada país en este cuadrito va a ser un promedio en el cual se encuentra entre el menor de los valores y el mayor de los valores. Lo mismo se hace con los demás países con respecto a sus estaturas. Ahora vamos a trabajar el promedio aritmético o media aritmética. Este promedio es uno de los que más se utiliza. Veamos ahora las cantidades para saber cómo se calcula este promedio aritmético. Se obtiene de la siguiente forma. Sumamos todas las cantidades o todos los valores y lo dividimos entre la cantidad de valores que tiene. Esta operación permite calcular el promedio aritmético. Veamos ahora un ejemplo. Calcular el promedio aritmético de 14, 24, 18 y 12, donde son 4 valores. Entonces, la media aritmética se calcula como 14 más 24 más 18 más 12, que es la suma de las cantidades, y esto dividido por 4, que es la cantidad de números, la cantidad de valores. El resultado nos va a dar como respuesta 17. El promedio aritmético de estos números es 17. Ahora desarrollamos el promedio ponderado. Este promedio se calcula de la siguiente manera. Por cada grupo de números que va a tener su promedio, se multiplican y cada producto se va a sumar y ese resultado se divide entre la cantidad de valores que hay. Así nos da el promedio ponderado. Ejemplo, tenemos el promedio ponderado de los siguientes números. Número de alumnos por salón y el promedio de notas de ese salón. Multiplicamos 10 por 18, 8 por 15, 12 por 10 y se divide entre la cantidad total de alumnos. Esto se va a ver en la siguiente operación. Listo. Esta operación nos va a dar como resultado 420 entre 30. Obviamente ese resultado nos va a dar 14, que sería el promedio ponderado de este grupo de alumnos. Ahora desarrollamos una retroalimentación de lo aprendido. En el tema de promedios, que ya sabemos es un valor que representa un conjunto de valores, también se sabe de que el promedio debe estar entre el menor y el mayor valor. Los dos promedios que hemos visto son el aritmético y el ponderado. En el caso del aritmético, es la suma de todos los valores
entre la cantidad de valores. En el caso del ponderado, es la cantidad de valores por su promedio más la otra cantidad de valores por su promedio y así sucesivamente. Esa suma se va a dividir entre la cantidad de valores que hay en total y eso nos daría el promedio ponderado. Ahora te toca a ti, con el desarrollo de los ejercicios número 5, 11, 14 de la página número 34. Tú puedes. Buenos días, jóvenes. Continuamos con nuestras clases virtuales y el día de hoy resolveremos problemas referentes al tema promedios. Esto está en la sección Aprende más de la página 32 y vamos a resolver el ejercicio número 3. Dice, el promedio de 4 números. Como leemos, utiliza solamente la palabra promedio. Esto se refiere al promedio aritmético, así que lo podemos plantear de esta manera. A más B más C más D. Y como son 4 términos, dividimos entre 4 y nos dicen que ese resultado es 10. A partir de ahí podríamos decir que la suma de A más B más C más D es igual a 40. Si consideramos un quinto número, es decir, ahora tendríamos A más B más C más D más E, que vendría a ser el quinto número. Y como ahora son 5, dividimos entre 5 y nos dice que el nuevo promedio sería 9, de donde deducimos que la suma de estos 5 números, es decir, A más B más C más D más E, es igual a 45. Pero la suma de A más B más C más D ya la conocemos, que es 40. Reemplazando ese valor tendríamos 40 más E igual a 45. Y de donde fácilmente deducimos que el valor de E, que es el quinto número, es 5. Gracias, jóvenes. Bien, continuamos con el problema 5. Las edades de 3 hermanos son proporcionales a 3, 5 y 7. Podríamos plantearlo de esta manera. E3 igual a 3K, E2 igual a 5K y edad 1, E1 igual a 7K. Dice, hallar la edad del mayor. Como son proporcionales a estos valores, 3, 5 y 7, diremos que el mayor sería 7K. Así que la pregunta es, el mayor 7K. Si el promedio de todas las edades es 30. Una vez más, solamente utilizan la palabra promedio, así que se está refiriendo al promedio aritmético. Bien, obtengamos el promedio aritmético de estos tres valores. 3K más 5K más 7K. Y como son tres valores, dividimos entre 3 y nos dice que ese promedio es 30. Muy bien. La suma tendríamos 3, 10, 15K igual a 90, de donde K resulta 6. El mayor, 7K, es decir, el mayor 7 por K, que ya sabemos que es 6, 7 por 6, 42, y esa es nuestra respuesta. Bien, problema número 7. Damos una lectura completa al problema. El promedio de las edades de 18 hombres es 16 años y el promedio de las edades de 12 mujeres es de 21 años. Calcular el promedio de edad del grupo.
Como se dan cuenta, jóvenes, esta vez la información no es individual de cada término, ¿no? Esta vez la información es de grupos, en este caso 2 grupos, el grupo de los hombres y el grupo de las mujeres. Por esta razón, para poder hallar el promedio de todo el grupo, vamos a utilizar el promedio ponderado. Vamos a hacer un esquema que nos permita representar todos los datos, toda la información que nos han dado en el problema. Comencemos de esta manera. Hay 2 grupos, el grupo de los hombres y el grupo de las mujeres. Acá ponemos la cantidad que hay de cada uno de ellos y aquí pondremos su respectivo promedio. Bien, en el caso de los hombres nos dice el promedio de las edades de 18 hombres, o sea, ellos son 18 y su promedio es 16. Y el promedio de las edades de 12 mujeres es 21 años. Bien, les decía que vamos a calcular el promedio ponderado de esta información. ¿Cómo se calcula el promedio ponderado? De esta manera. 18 hombres por su respectivo promedio, que en este caso es 16. Sumamos la cantidad de mujeres multiplicado por su respectivo promedio. Y esto lo dividimos entre la suma de las cantidades, es decir, 18 hombres más 12 mujeres, la suma de las cantidades 18 más 12, 30. Operando tendríamos 540 entre 30. Simplificando 54 entre 3, 18. ¿Qué es 18? El 18 es el promedio de todo el grupo, de hombres y de mujeres. Así que mi respuesta, el promedio de todo el grupo es de 18 años. Gracias. Ahí tenemos. Bien, entonces ahora continuamos con el problema número 9. Recuerda que esto está en la sección Aprende Más en la página 33. Bien, nos dice, el promedio de 5 números es 22. Entonces planteamos de esta manera, A más B más C más D más E, y lo dividimos entre 5. Y me dicen que el promedio de estos 5 números es 22. Bien, entonces podemos afirmar que la suma de estos 5 números, es decir, A más B más C más D más E, es igual a el producto de 5 por 22, 110. Si uno de ellos es 30, no me especifica cuál de ellos es 30, así que para hacerlo más práctico diremos que A sea 30. Y si A es 30 tendríamos esta expresión. 30 más B más C más D más E es igual a 110, de donde obtenemos que B más C más D más E es igual a 110 menos 30, 80. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿Cuál es el promedio aritmético de los otros 4 números? Para hallar el promedio aritmético de los otros 4 números es suficiente tener la suma, que en este caso es 80, y entonces diré así, que el promedio de los otros 4 números lo obtenemos del cociente de 80 entre 4, 20. Ese es el promedio de estos 4 números.